¿Una vez has sentido que realmente conocías a Dios hasta que Él no respondió tu oración o tu petición? Me refiero a ese momento en el que empiezas a preguntarte, Señor, ¿dónde estás? Porque hay una gran diferencia entre conocer acerca de Dios que conocer su corazón. Hubo una temporada en mi vida donde pensé que conocía a Dios hasta que Él me hizo pasar por el proceso de la espera. Hola a todos, Dios les bendiga. Mi nombre es Jesly y bienvenidos nuevamente a su podcast. Jesús te invita. Hoy quiero abrir mi corazón y compartir con ustedes algo que Dios usó para transformar mi vida. No fue un milagro inmediato ni una respuesta rápida. Fue un proceso que en ese momento no entendía, pero hoy en día agradezco a Dios profundamente. Y si alguna vez has sentido que Dios guarda silencio o estás pasando por una temporada difícil, yo espero que este episodio te recuerde que Dios sigue obrando, aun cuando no lo puedes ver. Hubo un tiempo en mi vida en el que estaba convencida de que conocía a Dios. Yo había visto su fidelidad, su amor, había experimentado su poder. Yo era y soy hija de pastor, predicaba, danzaba en el espíritu, yo oraba, yo hacía de todo. Y sin darme cuenta empecé a pensar que entendía cómo Dios obraba, cómo Dios trabajaba y hasta cuando respondía. Pero llegó una temporada que todo cambió. Llegó un momento bien difícil a mi vida. Una temporada en la que oraba, pero no escuchaba nada de Dios. No veía respuestas. Seguía buscando a Dios, seguía creyendo, seguía congregándome. Pero por dentro empezaron a surgir preguntas nuevas, preguntas que nunca había hecho. ¿Por qué Dios guarda silencio? Señor, no te escucho. ¿Dónde estás? Señor, no te siento como antes. ¿Habrá hecho algo mal? ¿Alguien se puede identificar con eso? Mientras más pasaba el tiempo, más difícil se hacía esperar. No porque hubiera dejado de creer en Dios, sino porque no entendía. No entendía lo que Él estaba haciendo. Y yo estoy segura de que muchos de nosotros hemos estado ahí. O quizás hay 2 o 3 que me están escuchando que ahora mismo se sienten así. Llega un momento en el que dejamos de luchar solamente con las circunstancias y empezamos a luchar con nuestras propias expectativas. Esperábamos que Dios respondiera de cierta manera, en cierto tiempo, con cierta respuesta. Limitamos a Dios porque le ponemos expectativas. Señor, yo espero que tú me contestes en cierto tiempo de esta manera, y el Señor no trabaja así. Cuando eso no sucede, comenzamos a sentir que algo no está bien. ¿Alguien se identifica? Lo interesante es que Dios nunca me dijo que había dejado de escucharme en ningún momento. Nunca me dijo que me había abandonado. Esas ideas nacieron en mí y en mi propio corazón, porque cuando Dios no hace, escucha bien, porque cuando Dios no hace lo que esperamos, muchas veces empezamos a llenar el silencio con nuestras propias conclusiones, con nuestros pensamientos, con los dardos de Satanás. Pero mientras yo pensaba que Dios estaba tardando, Él estaba haciendo algo mucho más profundo de lo que yo podía imaginar. Mientras yo estaba esperando, Él estaba orando y yo no me estaba dando de cuenta. Yo creía que estaba esperando una respuesta y no era así. Dios estaba preparando una transformación en mi vida. Y con el tiempo entendí que algo que cambió por completo mi manera de verlo es que Dios no estaba trabajando primero en aquello que yo esperaba recibir. Él estaba trabajando en la persona que yo estaba llegando a ser. Dios tiene que primero prepararnos para el propósito y el milagro que Él quiere depositar en nosotros. Y fue ahí donde comencé a ver el verdadero cambio.
Entonces empecé a ver lo que Dios estaba haciendo poco a poco en mi vida, no en mis circunstancias, no en la petición en que yo estaba esperando, no, sino en mi manera de conocer a Dios. Porque nosotros entramos en el proceso pensando que Dios es de una forma, pero tenemos que entender que no importa el tiempo que llevas en el Evangelio, no importa el tiempo que llevas predicando, orando, ayunando, nunca vamos a dejar de conocer quién es Dios. Fue ahí en mi proceso donde entendí que el mayor cambio empezó en mí. Empecé a conocer a Dios de una manera diferente. Descubrí, antes que cualquier cosa, que Él es mi Padre. Durante mucho tiempo me acerqué a Dios buscando respuestas, pero poco a poco dejé de buscar solamente lo que Él podía hacer por mí y empecé a buscar su corazón. Empecé a buscarlo no por lo que Él me puede dar, sino por quien Él es. La Biblia dice en Jeremías capítulo 29, versículo 13: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Durante esa espera entendí que Dios no estaba escondiéndose de mí, porque muchas veces llegamos a pensar que Dios se esconde de nosotros o que Dios se aparta de nosotros. Me estaba invitando a conocerlo más profundamente. También descubrí que su silencio no significa su ausencia, y lo voy a repetir: su silencio no significa su ausencia. Mientras yo pensaba que Dios no estaba haciendo nada, Él estaba trabajando a mi favor. Él estaba obrando en mi corazón. Él estaba obrando en mi casa. Él estaba obrando en todas las áreas en mi vida, empezando por mí. Entonces también cambió mi manera de entender su bondad. Antes pensaba que Dios era bueno cuando respondía como yo esperaba. Lamentablemente yo era así. A veces nosotros pensamos que Dios es malo porque no responde o no nos da lo que nosotros le estamos pidiendo. Y lamentablemente hay muchas personas que hoy en día se apartaron por esa razón. Dios es bueno por quien es. Su carácter no cambia aunque yo no entienda sus caminos. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, y es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Ese bien no siempre significa que todo sucede como yo quiero. Muchas veces significa que Dios está formando mi corazón. Y fue ahí donde entendí por qué Dios permite los procesos. No está trabajando primero en lo que esperamos recibir, no. Está trabajando en la persona que estamos llegando a ser. Desde ese día dejé de preguntarle a Dios: Señor, ¿cuándo terminará el proceso? Y es difícil. Quiero aclarar, nosotros somos seres humanos, sentimos, padecemos. Siempre llegará el momento de la desesperación o de la ansiedad. Sentimos, tenemos emociones, le vamos a hacer diferentes preguntas a Dios. Pero cuando aprendemos cómo cambiar nuestra perspectiva o entender lo que Dios está tratando de enseñarnos en el proceso, nuestras preguntas empiezan a cambiar. En vez de preguntarle al Señor: Señor, ¿cuándo terminará este proceso? Empecé a hacer una oración diferente. Señor, enséñame a conocerte más. Coge eso para ti. Pregúntale al Señor: Señor, ayúdame, enséñame a conocerte más. Y esa oración cambió mi relación con Dios para siempre. Y aunque ese proceso terminó, lo que Dios hizo en mi corazón permanece hasta el sol de hoy. Y si pudiera volver atrás, no le pediría a Dios que eliminara esa espera.
aunque fue difícil, aunque fue duro, porque fue precisamente allí donde llegué a conocer a Dios de una manera sobrenatural, de una manera que nunca antes yo había conocido. Muchas veces le pedimos a Dios que cambie nuestra situación mientras Dios está usando esa misma situación para cambiar nuestro corazón. La palabra dice en Isaías capítulo 40, versículo 31: mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Sí, Señor. Levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Antes pensaba que esperar en Dios era simplemente aguantar hasta que Él respondiera. Y si esa es tu manera de pensar, quiero romper eso hoy. Esperar en Dios no significa aguantar el proceso, aguantar y no hacer nada. No. Hoy entiendo que esperar también es aprender a caminar con Él mientras responde. Tal vez hoy tú también estás viviendo una espera. Has orado, has llorado, has esperado y todavía no entiendes lo que Dios te está haciendo. Te entiendo. Y si ese eres tú, quiero dejarte con este pensamiento. Escuche bien. Lo que no entiendas de los caminos de Dios nunca debe hacerte dudar de su carácter. Lo tengo que repetir una vez más. Lo que no entiendas de los caminos de Dios nunca debe hacerte dudar de su carácter. Porque aunque ahora mismo estás pasando un proceso difícil, una prueba difícil, no, ese proceso, esa situación no cambia quién es Dios y lo que tú conoces de Dios, porque Él sigue siendo fiel, porque Él sigue siendo bueno, porque Él sigue siendo maravilloso. Que tu circunstancia, que tu situación nunca cambia tu manera de mirar y entender quién es Dios. Al final descubrí que el regalo más grande que Dios me dio durante esa espera, durante ese proceso, no fue la respuesta que estaba esperando. No. Fue conocer más profundamente al Dios que yo decía que servía, al Dios que estaba esperando. Y quiero terminar pues cerrando. Quiero terminar haciéndote una pregunta y quiero que reflexiones sobre esta pregunta. ¿Conoces acerca de Dios? ¿O realmente estás llegando a conocer su corazón? Déjamelo en los comentarios. Me encantará leerte. Y si este episodio habló a tu vida, compártelo por favor con alguien que quizás hoy está pasando por una temporada de espera. Nunca sabes cómo Dios puede usar una simple invitación o una simple episodio para traerle esperanza a otra persona. Y te dejo con esto. El Señor sigue siendo bueno en las buenas y en las malas. Él es Dios y Él es bueno. En ese proceso que estás pasando ahora mismo, sigue aprendiendo lo que Dios quiere enseñarte. Y debes de entender que mientras tú estás esperando, mientras tú estás aprendiendo a caminar, Dios no se ha olvidado de tu milagro. Dios no se ha olvidado de tu petición. Él sigue obrando a tu favor. Él no ha esperado. Por favor, sigue caminando y no te rindas. Amén. Amén. Así que si aún no formas parte de esta comunidad, te invito a suscribirte. Cada semana compartimos conversaciones que nos ayudan a conocer más de Dios y caminar más cerca de Él. Así que muchas gracias por estar aquí conmigo escuchando otro episodio de Jesús te invita. Un abrazo fuerte. Dios te bendiga y recuerda siempre, Jesús te invita. ¿Aceptas?